No sabes cómo cómo controlarte cuando estás enojado. Te sientes como el personaje de Hulk de Estudios Marvel. Habla la Biblia acerca de esta condición de enojo. Quédate hoy con nosotros porque vamos a dilucidar cómo manejar la ira y el enojo. Bienvenidos a Despertar. Este es tu espacio del podcast Buenas Nuevas RD, donde queremos despertar en ti una vida realmente en experiencia con Dios. Queremos que dejes la rutina de la religión y puedas experimentar una vida en Cristo plena. Me tomo siempre un par de minutos para saludar a todos los que se van conectando, para darles la bienvenida a tu espacio Despertar. Eleana Vázquez por aquí les saluda. Gracias por estar allí. Hoy es viernes. Bienvenida mi hermana Elba, Dios te bendiga. María Martínez, mi mamá que siempre se conecta. Mi cuñada, gracias por estar cada viernes. Sobre todo gracias por compartir no solamente este contenido. El podcast Buenas Nuevas RD tiene programación durante todos los días de la semana en diversos horarios y trae temas totalmente actualizados. Vamos con la realidad de lo que se vive en este tiempo. Y hoy tenemos un tema maravilloso que mire, la semana pasada nosotros estuvimos dando 6 consejos para manejar el enojo. Cuando colocamos siempre los números de teléfono para que nos llamen si viven aquí en República Dominicana o si están fuera, para que nos escriban por WhatsApp 829-889-4712 con el +1, hubo una persona, hubo 2 personas que nos contactaron con respecto a este tema, pero hubo una que nos pidió que profundizáramos con el enojo. ¿Por qué? Porque se entiende que hay un tipo de enojo que es permitido y cuando no es permitido. Además de esto, quería saber cómo realmente identificarse si es una persona iracunda, si es una persona, porque molestarse, ponerse bravo, ¿verdad? Como decimos, no es pecado. El detalle está cuando eso va escalando. Y por eso este programa es la segunda parte. Yo le voy a dejar aquí arriba el enlace para que usted pueda ver el programa anterior y se pueda colocar en contexto. Por eso hoy queremos de alguna forma profundizar. Entonces, de antemano, ¿verdad? Les queremos bendecir y les queremos recordar que este espacio sale a través de Facebook y usted tiene la oportunidad de compartirlo. Compártalo de manera directa. Etiquete en Instagram a la persona que usted quiere que vea este espacio. Todos tenemos luchas y eventualmente nos enojamos. Hablábamos de ejemplos, grandes ejemplos, por ejemplo, manejar, de repente en la casa, de repente un compañero de trabajo. Hay momentos donde uno pudiera enojarse, pero realmente la situación está cuando ese enojo no lo podemos encauzar, cuando perdemos el control. Y allí es donde entra este espacio de hoy. Y tenemos que ser honestos. Siempre nosotros vamos a tener algún comportamiento dentro del enojo. Y justamente cuando hablábamos de los consejos prácticos, uno de ellos era guardar silencio. Y es válido y es necesario. Y el consejo más extremo es pedir ayuda, que fue justamente lo que se generó la semana pasada. Y por eso estamos aquí. Yo quiero abrir un paréntesis y decirle que la Fundación
de la Iglesia Buenas Nuevas, la Fundación Buenas Nuevas, cuenta con un servicio de apoyo, no solamente para el manejo y el control de la ira, sino si usted está presentando cualquier situación, nosotros contamos con las herramientas para ayudarle. Importantísimo, cualquier situación usted puede llamar, si vive dentro de República Dominicana, al 809-567-7675, pero si usted vive fuera, con el +1, agréguenos en su WhatsApp 829-889-4712 y le vamos a dar seguimiento. Yo quiero hablarle de las características que se ven a simple vista cuando usted tiene problemas o cuando yo tengo problemas en el manejo del enojo. Número 1, nos ofendemos con facilidad. Yo encontré un pasaje bíblico en Proverbios 15. Proverbios 15, de ahí vamos a tomar 2 citas bíblicas. Si es primera vez que nos ve y usted no es cristiano, yo le invito a que usted busque en una Biblia estos versículos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener conocimiento. Lo que usted ve en las redes sociales, es bueno que usted lo pueda filtrar a través de la palabra y dar la veracidad si lo que estamos diciendo es cierto o no. Siempre que escuche un programa donde se predique el Evangelio de Cristo y se den las citas bíblicas, búsquelas y así usted va a comprobar que lo que hablamos es cierto. Proverbios 15:18. Bueno, me lo van a poner en la pantalla, gracias Juan. Dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y vamos a ir rapidito ahí mismo en Proverbios 15, pero el verso 1, el primer versículo, dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ¿qué nosotros aprendemos con el que nos deja el proverbista, verdad? Como enseñanza. 2 características muy puntuales. La persona iracunda, la persona que se enoja, que pierde el control con facilidad o así rápidamente va de 0 a 100, se ofende, pero además de eso no perdona. Se ofende rápido y tampoco perdona rápido. Por eso vemos que el proverbista dice, o sea, ante cualquier promueve la contienda. ¿Y cómo es esto? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos el ámbito laboral y cualquier comentario que usted le haga a esa persona, lo escala, se ofende rápidamente. Entonces allí nosotros con sabiduría, si no podemos manejar la situación nosotros solos, tenemos que buscar a alguien que nos asista, ¿verdad? Para que todo quede sobre... ¿Por qué le hago este señalamiento? Porque nosotros tenemos que ser, dice la palabra del Señor, pacificadores. Eso está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Y tenemos que buscar siempre que cualquier malestar, cualquier contienda sea apaciguada. No seamos nosotros los que promueva la contienda. Esa es una estrategia para controlar el enojo. ¿Por qué? Porque tan pronto nos dicen algo, nosotros inmediatamente nos molestamos, buscamos, queremos enfrentar. No tenemos nada que enfrentar. Simplemente perdonamos rápido, muy rápido, y buscamos calmar la situación. Evidentemente somos individuos cargados de emociones y yo no lo estoy diciendo en este espacio de tiempo que tenemos, que usted sea como una madera, como sin vida, inanimado, inerte. No. Yo le estoy diciendo es que canalicemos de la manera correcta nuestras emociones, que siempre busquemos ser un faro encendido donde sea que estemos. Si es en el hogar, si es con nuestros hijos, si es en el trabajo, si es con nuestros vecinos. ¿Cuántas situaciones con los vecinos? ¿Cuántas? Pero nosotros no podemos caer en contiendas. Tenemos que aprender a manejar, a encauzar el enojo.
dice de alguna manera uno hace como un espejo con la palabra de Dios y allí nos queremos reflejar. Y parte de lo que vemos, que leímos hace un segundo en Proverbios, nos enseña que tenemos que no dejar que la situación promueva, haga efervescencia en nuestras vidas, como la pastillita esta que uno echa en el agua, sino que por el contrario, encaucemos nuestras emociones. Si es la primera vez que nos ves, siempre les hago el refrescamiento. En este momento estamos hablando de cómo manejar el enojo bíblicamente, porque la palabra de Dios establece principios de vida. Para mí, cada uno de estos programas que nosotros vemos en Despertar es un principio de vida. Nosotros no queremos que usted se quede con la palabra, queremos es que la observe, o sea, que usted primero vea el texto bíblico, que lo observe, quiere decir que usted de allí pueda decir, bueno, puedo ver que la palabra de Dios me enseña esto, y también queremos que la aplique. ¿Cómo yo aplico esto en mi vida? ¿Cómo yo puedo promover que mi espacio de trabajo sea armonioso? Eso es lo que queremos enseñarle. Y en las Sagradas Escrituras vemos cualquier cantidad de historias. Por eso al principio la persona cuando nos contacta me pregunta si de alguna manera es pecado enojarse. Una de las personas que me abordó. Y yo tuve que decirle la verdad. En la Biblia nosotros vemos enojo. Recuerdo perfectamente el pasaje bíblico cuando Jesucristo saca a los que están vendiendo en el alrededor del templo. Y Jesucristo no lo sacó con una sonrisa. Jesucristo fue enfático en su acción y lo hizo con enojo para defender su territorio. Hay un enojo que tiene que ver con la seguridad, con resguardarse. De repente, si usted se ve en una situación de riesgo, si usted se ve en una situación donde su vida está en peligro, la vida de otro, quizá usted tenga que tomar alguna decisión drástica y quizás va a ser con un ataque de furia, de defenderse. El detalle está cuando eso se hace un hábito en nosotros. No es que usted eventualmente tenga que defenderse, de repente, mira, no hagas esto, perfecto. Pero lo que trasciende es lo que queremos evitar. Si usted no es cristiano, si usted nunca ha leído la palabra, entonces allí es donde usted necesita más ayuda. Porque de alguna manera la palabra de Dios pone límites y nosotros caminamos bajo esos límites. Entonces tenemos límites espirituales, límites emocionales, límites morales. El ser humano los necesita. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos andar en el mundo de una manera. Imagínese que usted no ponga límites en su trabajo o en su código de vestimenta o en la manera de manejar o en la manera verbal. Sería un caos. Y eso es lo que nosotros queremos enseñarle hoy. Manejo mi vida con límites. Establezco límites emocionales que me van a ayudar a manejar los momentos de estrés. La semana pasada hablábamos de los consejos rápidos y hoy estamos profundizando. Ante alguna situación que usted enfrente, ¿verdad? Debe protegerse y eso es normal en el ser humano. Salmo 7:11. Vamos a leerlo. Qué bueno que se conecta, qué bueno que comparte este contenido. No se quede con esto, páseselo a otra persona. Dice Salmo 7:11, Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y cuando dice Dios es un justo juez, es porque Él todo lo va a analizar con justicia.
Y cuando habla de airarse, es porque Él sabe que el mundo que no lo conoce vive en una manera desordenada. Y no es que Dios quiere vengarse, no es que Dios quiere, no. Es que Dios sabe cómo vivimos. Y de alguna manera es como usted y yo en nuestra casa y vemos que alguien en nuestro entorno, en nuestro hogar, vive de una manera desordenada. Nosotros queremos que viva y a veces alguna conducta nos va a sacar como, wow, lo está haciendo mal. A esto vamos con el texto bíblico. No es que usted y yo vamos a consumir cualquier situación, no. Si vemos que podemos controlarlo, si vemos que podemos dar una palabra, sobre todo si la persona nos va a escuchar, porque no todas las batallas usted y yo tenemos que pelearlas. ¿Tenemos que buscar un punto de acuerdo? Claro que sí. ¿Tenemos que provocar que aquella persona entre en cordura? Claro. Y si es usted o soy yo, no dude en pedir ayuda. No tenemos por qué estar luchando contra la corriente, nadando en un mar sin que haya una boya, una isla, una tierra firme donde posar. Lo que hablamos hoy es que el enojo es peligroso para usted y para mí cuando no tenemos un límite, cuando tenemos el hábito de estar enojado. Por eso yo le hacía mención de ese personaje de Marvel, Hulk, porque siempre está en una conducta airada. Todo le causa enojo. Recuerde, 2 características. Se ofende fácil, no perdona fácil. Cuidado si usted o yo nos ofendemos fáciles. A cualquier cosita que nos digan, inmediatamente lloramos y hacemos cuidado. Porque eso es una característica de que no sabemos manejar el enojo. Y hay cosas allí, hay manipulación, hay muchas cosas. Ya Kenzie está con nosotros muy pronto. Yo espero en el Señor poder, porque Kenzie es una autoridad en este tema. Y quiero que ella también nos aporte. Siempre observe a su alrededor y note con sus propios ojos. Se ofende, me ofendo con facilidad, no perdono. Nunca estoy de acuerdo con otra persona. Ojo con esto, cuidado. Y signos de exclamación. Un cuidado en un tipo de letra bien grueso, en rojo y con bombillitos. Cuidado. Si nos ofendemos con facilidad, si no perdonamos rápido, si no me pongo de acuerdo con alguien. Porque quiere decir que no manejo. O sea, quiero llegar a un punto de reflexión. Quiero que usted se esté mirando en un espejo ahora, como me veo yo en la cámara. Tenemos que aprender, así como yo paso la hoja de mis anotaciones, así en la vida práctica. Quiero que esta palabra, Proverbios 15:1, Proverbios 15:18, usted la medite, Salmos 7:11, usted la traiga y la desmenuce en su corazón y diga cómo la pongo en práctica, cómo yo camino con esta palabra. No simplemente usted se limite a veo el programa y ya, no, cómo yo lo pongo en práctica. Y si usted ve que necesita ayuda, escríbanos. Proteste cuando se ve en la necesidad de protestar, hable con sus palabras siempre, porque nosotros no somos seres que no tenemos control. Sí podemos usar bien nuestras palabras. Y siempre hablamos, en cada programa de despertar, siempre tenemos un aspecto como que rige nuestro programa. Pensamiento, emoción, acción. Estos son 3 cosas de las que siempre, como buenos maestros, ¿verdad? Porque así son los maestros son los que son reiterativos. Todo lo que yo pienso me va a llevar a una emoción y esa emoción a una acción. Entonces, cuidemos nuestros pensamientos. Nunca empiece a maquinar lo que le voy a decir, lo que voy a hacer. Bueno, cuando lo vea, cuando la vea. No haga eso. ¿Por qué? Porque eso simplemente va a alimentar un pensamiento negativo. Trate de canalizar el pensamiento.
Si es necesario, escríbalo. Y si usted ve que ese pensamiento que usted está escribiendo está demasiado subido de tono, descártelo. Lea la palabra. Ore. Si necesita que otro, tener un consejero, a veces yo le digo árbitro, necesitamos un árbitro, no se crea menos, pequeño, porque necesita ayuda. Claro que no. Usted y yo no estamos solos. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque si nos llenamos de esos pensamientos tóxicos, perversos, malos, el resultado no va a ser edificante, ni para la otra persona ni para usted. Y créame, usted no necesita cargarse de nada, usted necesita ser lo que Dios dijo que es. Y a través de Jesucristo, usted y yo somos libres. Yo trabajé por años en prensa escrita en Venezuela. Y para mí era un ambiente terrible trabajar con periodistas. Me perdonan los periodistas. ¿Por qué? Porque los periodistas siempre están metiéndose en la vida de todo el mundo. Hasta que yo llegué a trabajar en Venezuela en un organismo público. Hasta que llegué ahí. Cuando llegué allí yo dije, no, que va, los periodistas son bebés en pañales. Yo trabajé en la administración pública, éramos 184 funcionarios, era un edificio pequeño de 4 pisos, o sea, planta baja y 3 pisos. Impresionante lo que yo viví allí. Y me sirvió de escuela. ¿Por qué? Porque yo procuraba poner en práctica. Caí, claro que caí montones de veces, sobre todo en el chisme. Y no crea usted que el chismoso es solamente el que habla. El chismoso es el que escucha. Ya cuando usted escuchó, cayó. Y yo me volví en la que escuchaba. Y el área donde yo trabajaba, yo soy de profesión diseñador gráfico, yo trabajaba en el área de prensa. Siempre he trabajado en ese campo. Era el webmaster, llevaba las redes sociales, en aquel momento Twitter, que era lo que más se movía, página web, YouTube. Y era impresionante lo que vivíamos allí. Entonces, cuando ya eso va calando en nuestras vidas, nosotros tenemos la suficiente determinación para detenerlo. Y hago este comentario para que usted vea que cualquier ambiente nos puede hacer caer fácil. Un vecino, en la casa, con los hijos. Mamá, fulano me dijo esto. No, llevemos un consenso. Yo les tengo una llave hoy y está en Romanos 12:21. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia que establece en Roma, una iglesia que tenía, en parte habían judíos y en otra parte habían gentiles, personas que no eran judíos, que no conocían, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo edificaba de una manera, magistral, hasta la fecha. Siéntase que esta palabra es para usted y es para mí. Nunca crea que lo que se escribió ya caducó, nunca. Del Génesis al Apocalipsis es una palabra que para nuestra enseñanza quedó escrita. También está eso en Romanos, por cierto. Dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Yo le entrego esta llave hoy a usted como yo la tengo en mi vida. Y eso fue lo que yo apliqué allá, en ese lugar donde le dije que trabajé. Y es lo que aplico ahora en el lugar donde yo trabajo. Yo no soy vencida con el mal, sino que yo venzo con el bien el mal. ¿Y cómo lo hago? Fácil, yo le regalo 4 reglas básicas, 4 reglas bíblicas básicas para manejar la ira. Queremos manejar la ira, bíblicamente. Queremos aprender a través de la palabra de Dios cómo yo controlo esto. Y humanamente necesitamos ayuda, claro que sí. Pero yo encontré en Efesios 4, y son varios pasajes, pero nos vamos a ubicar en Efesios 4. Efesios 4, versos del 15 al 25,
sé honesto y hable. Regla número 1, seamos honestos. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose con amor. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad en su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia en que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes no han aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y han tenido y han sido enseñados por Él conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y ahí tenemos, ¿verdad? Tenemos ahí la primera regla. Sé honesto y hable. Sobre todo, expongamos nuestros pensamientos de una manera clara. Es necesario que hagamos esto. ¿Por qué? Porque esta regla nos va a llevar a la regla número 2 y está en el versículo de ahí mismo de Efesios 26 y 27. Que dice, estamos en vivo, pero nos gusta leer la palabra. Nos gusta que usted la lea con nosotros para que pueda escudriñar este versículo. Recuerde, anote el texto bíblico, obsérvelo, si es posible, escríbalo, ¿verdad? Lo que el Espíritu Santo le da de primera línea y luego vea cómo yo lo aplico. Dice Efesios 4, estamos en la regla número 2, versos 26 y 27. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre su enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, ¿qué aprendo aquí? No acumulo el enojo, porque no somos como un zafacón o como un archivo que colocan papel. Y como un zafacón, hecho basura, hecho hasta que se desborda, porque eso puede pasar. Entonces, no permita o no se exponga a que esto pueda suceder. Trate de finiquitar las cosas, arreglar los malentendidos de manera inmediata. Recuerde que una de las características que vimos al principio es que una persona que tiene el hábito de enojarse con frecuencia y de no manejar, de no conducir la ira de manera correcta, es porque no perdona con facilidad, ¿verdad? Se ofende y nosotros queremos manejar esto de la manera correcta. Y también nunca está de acuerdo con nada. Siempre le busca algo. No podemos ser así. Y esto que estamos aprendiendo hoy, créame, los pongo en práctica en mi vida. Todos los días. En el lugar donde yo trabajo, también hay situaciones. Y esto yo lo pongo en práctica. Regla número 3. Y eso lo vamos a ver ahí mismo en Efesios 4, 29, 31. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca,
sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es esa maquinación. Eso que la persona me dice dos cositas y ya yo, ay, sí, es que fulano, es que salga de eso. Ataca el problema, no a la persona. Ojo con esto. Ojo siempre, mire, con cuidado, el uso de nuestra voz. Ay, eso es vital. Sobre todo si estamos frente a alguien que no maneja eso, o si es usted. Cuide sus palabras. Cuide el tono de su voz. Porque si usted quiere sanar, restaurar, edificar, entonces le toca a usted y me toca a mí cuidar nuestras palabras. Si usted está con alguien que no maneja, o sea, que no sabe cómo controlarse, y mire que una persona iracunda no siempre grita, a veces llora, a veces manipula, pero ya sabemos que no controla, entonces tengamos nosotros cuidado de cómo conducir para que esa persona reciba ayuda, reciba la asistencia. Y si somos nosotros, pues tengamos la suficiente humildad para reconocerlo. No estamos solos. Esto me lleva a la última regla, que está igual en Efesios capítulo 4, pero volvemos a leer el 31 y el 32. Dice, quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó en Cristo Jesús. Mis amados, y ya estamos cerrando, el tiempo se nos termina, pero nosotros vemos 4 reglas básicas para manejar el enojo bíblicamente. Sé honesto y hable. No acumule el enojo, ataque el problema y no a la persona. Y finalmente, veamos cómo reaccionamos con la situación. ¿Por qué le digo que veamos? Porque usted y yo fuimos perdonados con toda nuestra maldad, con todo lo que hicimos. Y Dios en Cristo nos perdonó. Entonces, cuando alguien venga con nosotros con ira, actuemos bajo estas reglas y recordemos que ya fuimos perdonados. Perdonemos como ya nosotros fuimos perdonados. Y si esa persona necesita ayuda, ojo, si es usted, siempre estamos para usted aquí. Recuerde los números. Si vive en República Dominicana, puede llamar al 809-567-7675. Y si vive fuera, con el +1, agréguenos en WhatsApp 829-889-4712. No está solo. No tiene por qué estar solo. Si necesita ayuda o si alguien en su entorno necesita ayuda, también nosotros. Pero el enlace será usted. Entonces, estas reglas, primero usted las tiene que memorizar bien, aplicarla en su vida, modelarla, porque a veces usted y yo seremos la única Biblia que alguien va a leer en su vida, en su entorno me refiero. Y es esto. Cuente hasta 10. Acuérdese que lo hablamos la semana pasada en los consejos. Medite, ponga una alabanza, cambie sus pensamientos, hable con otro. Necesitamos realmente despertar de este letardo de la religión
a una experiencia con Cristo. Espero que este programa haya sido de bendición para usted. Recuerde suscribirse, déjenos sus comentarios si está atravesando alguna situación o si simplemente ha sido de bendición para usted este programa. Recuerde compartir. Gracias. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendice.